Hola, soy Katy Monreal. El pasado 16 de noviembre se cumplieron 10 años de la sentencia conocida como Campo Algodonero o Caso González y otras contra el Estado mexicano, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la violación y posterior asesinato de mujeres por razones de género, esto es, feminicidio. Para dictar sentencia, la Corte identificó que todas las víctimas eran mujeres entre los 15 y los 25 años. La mayoría de ellas tenían una precaria situación económica y se habían trasladado a Chihuahua para trabajar en la maquila. En general, las víctimas estuvieron en cautiverio previo a su asesinato y sus cuerpos presentaban signos de violencia sexual, mutilación y tortura. La violencia a la que habían sido sometidas evidenciaba que la vida les fue arrebatada por el simple hecho de ser mujeres. Es decir, en todos y cada uno de los casos, el asesinato se basó en el género de las víctimas. La Corte Interamericana declaró que el Estado mexicano violó los derechos a la vida, integridad y libertad personal de las víctimas. Claudia Beth González, Laura Berenice Ramos y Esmeralda Herrera. Asimismo, violó los derechos de acceso a la justicia y protección judicial. De igual forma, México vulneró el deber de no discriminación, así como los derechos de las niñas. Esta sentencia es paradigmática. Primero, porque incluye que los homicidios de las víctimas fueron por razones de género y que llevaron a cabo en un contexto de violencia y discriminación contra las mujeres en Ciudad Juárez. Y segundo, por el alcance y significado de la reparación integral. Esto es, la reparación integral del daño se refiere a que las cosas se restablezcan a como estaban previamente a la transgresión de los derechos. La Corte señala que, teniendo en cuenta la situación de discriminación estructural en las que se enmarcan los hechos ocurridos, es necesaria una vocación transformadora. Esto es, no se puede regresar a la situación previa al feminicidio, porque esa situación era de discriminación y violencia sistemática y estructural. Por lo que el Estado mexicano no debe de restituir, sino corregir y transformar esta situación. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, México no ha cumplido a cabalidad la sentencia, pues está pendiente la homologación del tipo penal feminicidio en todos los estados, así como la aplicación efectiva de la perspectiva de género en las investigaciones. Hoy, 10 años después de haberse emitido esta sentencia, las cosas no han mejorado. De hecho, han empeorado. Actualmente en México se asesinan a 9 mujeres diariamente por razones de género. Las alertas de género, que en teoría tienen como objetivo garantizar la seguridad de mujeres y niñas, no están funcionando y las mujeres seguimos teniendo miedo. Miedo en la casa, en la calle, en el trabajo, en el transporte público, en la universidad. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció decretar la alerta por violencia contra de las mujeres en la Ciudad de México para tratar de frenar las agresiones contra ellas, puesto que el 65% de las violaciones se dan en los domicilios y el 95% de los casos el agresor es conocido. Es claro que son necesarios cambios profundos y políticas públicas enfocadas a eliminar la violencia contra las mujeres, que debe de haber justicia con perspectiva de género, y que las recomendaciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos deben de ser cumplidas. No podemos seguir viviendo en un país en el que se mata a la mitad de la población por el simple hecho de ser mujeres, y que además estos feminicidios quedan impunes, o peor aún, que se revictimiza a la víctima. Muchas gracias, soy Katy Monreal.